Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Janet Aguirre Servín. Estoy cursando la carrera Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. El día de hoy hablaremos de títulos y operaciones de crédito derivado de la materia Marco Legal de las Organizaciones. Y comenzamos con lo que son las definiciones de crédito. Bueno, pues como concepto etimológico tenemos que el origen de la palabra crédito nos remota al latín creditum, que significa cosa confiada. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada con tener confianza. En concepto jurídico nos dice que el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son todos los títulos de crédito aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consiguen. En concepto doctrinal, es el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual por efecto de la circulación y en tanto que tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren o los tienen de buena fe. El señor César Vivante nos dice que la primer teoría referente a los títulos de crédito, que los documentos que llevan incorporado un derecho literal y autónomo que se puede ejercer al portador legítimo contra el deudor a la fecha de su vencimiento. Estos serían los conceptos de la palabra crédito. Entonces, derivado de ello sale la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, de las cuales se deriva lo que es la incorporación, que nos dice que viene de la inclusión del derecho en el documento, es decir, el que tiene el título tiene el derecho, que concede el documento. Si la persona no lleva el título, el título de crédito físicamente, no tiene derecho a ser cobrado ni recibir lo que deriva en descrito. Seguimos con la legitimación, que consiste en la propiedad que tiene el título de crédito de facultar a quien lo posee, según la ley de su circulación, para exigir del suscriptor el pago de la prestación consignada en el mismo y solventar válidamente la obligación del suscriptor a favor del poseedor. La literalidad nos dice que cuando se crea el documento que emerge a la superficie del negocio casual o negocio subyacente, se redacta en términos que ya no pueden ser modificados o cambiados ni nadie pueda hacerlos cambiar. Dentro de la autonomía, vemos que el título de crédito nace en el momento en el que se ha redactado y su suscriptor original lo pone en movimiento y lo entrega a su beneficiario. Entonces, es decir, que hay una relación personal entre el creador del título y su primer adquirente. La abstracción nos dice que el principio de abstracción consiste precisamente en que las excepciones causales no son oponibles a los títulos de crédito. Lo único que puede oponerse son las excepciones derivadas del propio título, llamadas cambiarias, y las excepciones personales. Dentro de la legitimación encontramos lo que es legitimación pasiva y legitimación activa, la cual nos dice que la pasiva solo debe de pagar quien aparece como obligado, y la activa solo puede reclamar a aquella persona que tiene el título físicamente. Ahora nos vamos con lo que son los elementos y funciones de la letra de cambio, los cuales nos dice que la letra de cambio es uno de los títulos de crédito más viejo y conocido que marcaron sus propiedades, el derecho cambiario desde la Edad Media y el Renacimiento. Este título es básicamente formalista, que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito otorga, ya que su nombre y estructura jurídica es apegada a la propia ley para poder surtir sus efectos legales. Dentro de la letra de cambio podemos encontrar algunos elementos como lo son la aceptación, el aval,
el endoso, protesto, acciones cambiarias y la caducidad. Los requisitos para poder tener una letra de cambio son los que el artículo 76 de la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que debe contener: 1. La mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento. La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. El nombre del girado, el lugar y la época de pago. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. La función de la letra de cambio es propiamente de crédito, que un girador debe aceptar y pagar en una fecha determinada a favor de un beneficiario en un domicilio o plaza determinada por un girador. Las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio podrá ser emitida o girada. Es decir, que las funciones de la letra de cambio, una vez elaborada, no se pueden cambiar. Es decir, que el girado debe aceptar y pagar en la fecha determinada en la que se acordó en la letra de cambio, al igual que en el día, el mismo plazo que es y la fecha, no puede cambiar. Las distintas formas de vencimiento son a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tipo de fecha y a día fijo. Y tenemos la valuta de la letra de cambio, que es la aceptación. La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella. Al afecto, a falta de indicación de dirección o lugar, la presentación se hará en el domicilio, en la residencia del girado. En el apartado que vemos de letra de cambio, tenemos al momento de realizarla se ve que hay un apartado en donde dice aceptación. En esa parte se lleva la firma en la que estás aceptando que vas a pagar lo que debes en el plazo, día, todo fijo, como lo quedaste con la persona que te hace el préstamo o X cosa. Bueno, y tenemos que aceptación por intervención. Que aceptación por intervención nos dice que la letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por intervención después del protesto respectivo. Y eso es lo que postula el artículo 102. Y el artículo 103 nos dice que el tenedor está obligado a admitir la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el artículo 92. Bueno, y tenemos lo que es el aval. Nos dice que la firma del avalista en el título o documento lo convierte en un deudor cambiario y produce la certidumbre del pago del documento. Es decir, en el momento en la que persona que toma el papel como aval ayudando al librador, el librador tiene derecho a reclamarle, al librado, al comprador. El librador, que es el vendedor, tiene derecho a cobrarle la deuda al avalista si el comprador o librador no atiende a pagarla o a realizarlo esto. Es decir, que el avalista se está echando el compromiso de pagar lo que el comprador ya no quiso pagar. Esta deuda pasa en automático una vez firmado por el avalista, la deuda pasa hacia él. Y ahora vamos con lo que es un pagaré. Y nos dice que el pagaré es una promesa de pago y quiere decir que en un crédito documentado por varios pagarés, si no se paga uno, se vencen todos los pagarés al mismo tiempo. Esto hace que los comerciantes gusten más del pagaré. Es decir, si yo adquiero un préstamo de por otra persona, voy a firmar un documento en el que avalo que voy a pagar la cantidad en la fecha que yo establezca dentro del pagaré. Y si en dado caso uno de los pagarés se venciera, todos los pagarés
hasta los que he pagado y los que hacen falta por pagar quedan vencidos en ese momento. El pagaré tiene como requisitos los que el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que debe de contener la mención de ser pagaré, insertar en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que suscribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Y por último tenemos lo que es el cheque, que nos dice que es un documento para pagar sumas de dinero sin ser dinero y cobrable en un banco. El cheque es el título que permite al librador emisor disponer del dinero de su propiedad, depositado en la cuenta de un banco, el cual para entregar el dinero exige al beneficiario que se identifique como acreedor de esa cuenta precisamente con la exhibición del cheque. Es decir, que si tú llegas a la institución, cualquier banco, pero no presentas el cheque, no puedes pedir otro cheque a caso de extravío o cualquier situación. Tú tienes que llegar físicamente con el cheque para poder cobrar esa cantidad. Los requisitos del cheque, como lo dice el artículo 176 de la ley antes mencionada, nos dice que debe contener la mención de ser cheque que inserta en el texto al documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar de pago y la firma del librador. Pues no tener ningún requisito, con un requisito que haga falta de los mencionados ya en este apartado, pues el cheque se dará por cancelado y de nada serviría, ni funcionaría, ni ayudaría para poder adquirir la cantidad que se desea. Y como tipos de cheque, tenemos el cheque cruzado, el certificado, el no negociable, el viajero y el cheque de caja, que nos dice que el cheque cruzado es aquel en el que el librador o tenedor crucen dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Es decir, en la parte de atrás del cheque es en el que se hace de una esquina a otra una diagonal por el librador y de la otra esquina a la otra es otra parte diagonal por el tenedor. De esta manera hacen las líneas paralelas trazadas. Okay. Dice el cheque certificado. El librador puede exigir que el librado antes de la emisión de cheque lo certifique declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. El no negociable son todos aquellos que solo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa a la que se vaya a hacer la transacción del dinero. El cheque viajero es aquel que es emitido por un banco o por un valor específico, generalmente en una moneda dura, a requerimiento de una persona que lo adquiera. Para sí misma sirve como medio de pago para cualquier país en el que te encuentres. El cheque de caja nos dice que es la emisión de este tipo que tiene la particularidad de que hacen concurrir en la institución de crédito las calidades del librador y la del librado. Y por aquí vemos un ejemplo del viajero. Este es un cheque de viajero y este es uno de caja. Bueno, y los plazos de prestaciones de cheque, nos dice que para dicha presentación están en el artículo 181, en el cual nos señala que dice que estos deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición.
o dentro de un mes si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, o el de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. También igual, dentro de 3 meses si fueran expedidos dentro de territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jennifer Janet Aguirre Servín y gracias por su atención.